Bienvenidos una vez más a Reducción al Absurdo, el podcast o vodcast sobre los dilemas filosóficos de la vida contemporánea. En el pasado episodio, en nuestra primera misión, hablábamos del caso de Rachel Dolezal, la mujer blanca que se definió como negra, y alegó que esto no era distinto a la condición de transgénero. Este dilema filosófico, ¿de qué se trata? Es un dilema que tiene que ver con un viejo problema filosófico, el problema de la identidad. Desde antes de la filosofía, el pensamiento se ha planteado este dilema. Recordemos los hombres de las naves de Teseo, elaborado por Homero, que después de la guerra, regresando a su casa, se demoraron tanto tiempo y sus naves se pudrieron tantas veces y debieron cambiarle tantas partes que eventualmente cambiaron todas las partes de la nave y se quedaron preguntándose si eran las mismas naves con las cuales habían salido. Pues bien, aquí el problema es más complejo aún porque se trata de la identidad ya no de una cosa, sino de la identidad personal. El caso Dolezal, algunos observadores muy agudos a este podcast me señalaban que el caso Dolezal tenía que ver con los conceptos de raza, etnicidad, que había un problema psicológico involucrado. Tal vez sí, es cierto. Pero desde el punto de vista de la filosofía, las preguntas relevantes para este caso son ¿hasta dónde nos podemos definir? Los grandes conflictos hoy giran en torno a los problemas de identidad personal. No son los viejos problemas morales de antes, el aborto, el matrimonio homosexual. Tienen que ver con cómo nos definimos y con los derechos para definirnos y con las realidades para definirnos. El caso Dolezal pone de manifiesto una característica de nuestro tiempo. Hemos confundido los derechos con lo que ellos protegen. En efecto, el derecho a definirnos incondicionalmente está garantizado. Pero ¿hasta dónde lo podemos hacer realmente? Kant, en su época, y por razones similares pero ligeramente distintas, sacó a relucir una vieja distinción de la filosofía para abordar este problema. La distinción entre quid juris y quid factis. Una cuestión de hecho y una cuestión del derecho. Claro que a nivel del derecho tenemos toda la posibilidad de redefinirnos. Pero en términos reales, ¿hasta dónde lo podemos hacer? La filosofía ha abordado esta pregunta de muchas maneras. ¿Acaso no existe una naturaleza humana? Los antiguos empiristas ingleses dirían, claro que existe una naturaleza humana. No nos podemos redefinir de cualquier manera. Los rusonianos dirían, no, el hombre es infinitamente maleable. Es muy interesante en este caso traer a colación lo que decía Aldous Huxley y los utopistas de la década del 60, que como en tantas otras cosas estaban y estuvieron acertados al leer el futuro, pero a la vez estuvieron equivocados. En el futuro, pensó Huxley, el poder sería omniabarcante porque los mecanismos de control vendrían desde la redefinición de nuestra biología. Lo que no pudo haber imaginado Huxley es que esa redefinición la llevaríamos a cabo nosotros mismos. Estamos aún en estos conceptos pegados a lo que Marcola, uno de los líderes de las favelas de Brasil, llamaba los vicios del humanismo. Seguimos pensando estos problemas como problemas exclusivamente morales cuando son problemas epistemológicos. Las teorías o las posiciones que están cerca a afirmar que hay una naturaleza humana dirían, no nos podemos redefinir indefinidamente. No podemos declararnos cualquier cosa. Hay unas realidades subyacentes biológicas que no podemos negar. Hay corrientes que dicen lo contrario. Las elaboraremos cuando abordemos nuestro podcast sobre educación. Pero por ahora es importante señalar que la redefinición tiene un precio muy alto. A menudo el odio autodirigido, que eventualmente se convierte en un odio hacia los demás. Esté pendiente, seguiremos elaborando este y otros
dilemas filosóficos de la vida contemporánea, dándole mordiscos a la filosofía desde la reflexión actual. Gracias.